Es un deseo, ¿verdad?, que tengo en el corazón, el poder tocar una serie tocante a este gran libro, ¿verdad?, que se conoce como los Hebreos. Es un libro hermoso, lleno de mucha doctrina, ¿verdad? Vamos a ver que la preeminencia o el enfoque, la esencia de la carta es la exaltación de Cristo por sobre todas las cosas, pero inicialmente los versículos del 1 al 4 primeramente, vamos a ver que el autor pone de base que Cristo tiene la supremacía en absolutamente todo. Entonces el tema de esta mañana, la supremacía de Cristo, y vamos a dar lectura a los primeros 2 versículos del capítulo 1, y dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado, ¿cuántas veces, hermanos? Muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por medio de quién? Por el Hijo, a quien Dios mismo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por el tiempo que tuvimos con la alabanza. Gracias por la oportunidad de poder venir a tu iglesia, poder congregarnos, Señor, tener esta comunión entre los hermanos. La comunión es contigo, Señor, y con tu Hijo. Gracias, Padre, porque tenemos salud, porque pudimos levantarnos, Señor, pudimos trasladarnos acá. Tú has provisto de gasolina, el transporte, de los medios. Y Dios, ahora vamos, o hemos abierto tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú hables a cada uno de nosotros. Perdona, Señor, nuestras ofensas delante de ti, nuestros pecados. Si hemos ofendido tu nombre, Dios, te pedimos que tú nos ayudes en nuestras debilidades y que este tiempo sea guiado por tu Santo Espíritu. Te amamos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta carta, la carta a los Hebreos, es una carta que va dirigida, ¿verdad?, a un grupo de judíos cristianos, escrita alrededormente en el 66 después de Cristo. Una de las características principales que tiene esta carta es que se desconoce el autor. Algunos piensan que pudo haber sido Apolos, otros dicen que por el tipo de griego pudo haber sido el mismo Pablo, otros le atribuyen, ¿verdad?, a otros autores, pero en sí, esta carta no nos dice su autoría de una manera explícita. Los destinatarios que están recibiendo esta carta, por medio de todo el contexto, nos podemos dar cuenta que primeramente, debido a la historia que nosotros conocemos, ellos habían pasado por persecución y la persecución estaba teniendo un efecto enorme en el corazón de los creyentes de ese tiempo. Podemos ver a la luz del libro de los Hebreos que se estaban alejando de su fe, tenían un gran desánimo en sus corazones y tanto era así que los mismos se estaban siendo tentados, ¿verdad?, o estaban queriendo abandonar incluso la parte de la congregación. La carta de los Hebreos, como ya bien dijimos al inicio, es una carta que enfatiza la superioridad de Cristo por sobre todos los profetas. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, que es un gran referente para los hebreos, para los judíos. Cristo es más grande que Josué y que Aarón. Dios había hablado a través de todos estos, pero luego habló a través de su Hijo y el mensaje en su Hijo fue completo. El nuevo pacto y la fe eran superiores a absolutamente todo. Ahora, quiero que me sigan, ¿verdad?, con mucho cuidado a diferentes versículos que vamos a ver para darnos cuenta que el autor de Hebreos está haciendo diferentes exhortaciones a lo largo de la carta, anunciándonos a nosotros que algo está mal particularmente con ellos. Síganme al capítulo 2, versículo 1 rápidamente, ahí Hebreos capítulo 2, versículo 1, y fíjense la exhortación que les dice. Les dice, por tanto, es necesario, diga conmigo necesario, que con más diligencia, si ellos no estaban siendo diligentes atendiendo a las cosas que habían oído,
De alguna forma se estaban olvidando de los principios elementales de la fe, de alguna forma estaban olvidando el Evangelio, y el autor les dice con mucho amor: por favor, les pido que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. En el capítulo 3, versículo 1, vemos otra exhortación. Vuelve a decir el autor en el versículo 1 del capítulo 3: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, les pide que consideren, dicen, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es, hermanos? Cristo Jesús. Ahí en el mismo capítulo 3, versículo 8, vemos otra exhortación. Les dice el autor a los hebreos: no endurezcáis. ¿Qué cosa? Vuestros corazones. ¿Cuál es otra de las evidencias que podemos ver? No solamente no estaban siendo diligentes en las cosas que habían escuchado el Evangelio, no solamente estaban dejando de considerar también al apóstol y sumo sacerdote que es Jesucristo, sino que también vemos que de alguna forma muchos de los creyentes en ese tiempo habían endurecido sus corazones en contra de Dios. Una vez un maestro en el Instituto Bíblico me decía por medio de una ilustración que es muy buena, ¿verdad? En cuanto al endurecimiento del corazón, me decía: Dios siempre es la misma unidad y lo vamos a representar con el sol. El sol, ¿verdad? Siempre es la misma unidad, siempre tiene el mismo efecto, ¿verdad? Y el tipo de corazón es el que cambia dentro de la vida del creyente. Tú tienes de dos sopas nada más: dentro de las pruebas tener un corazón de hielo, o dentro de las pruebas tener un corazón de lodo. El corazón de lodo frente al sol, ¿qué le pasa al lodo cuando es expuesto al sol? Se endurece. Pero el hielo, cuando es expuesto al sol, ¿qué le sucede? Se derrite. En este caso, muchos de los hebreos, por medio de la persecución y de las pruebas, habían decidido endurecer su corazón en contra de Dios. Ahí en el mismo capítulo 3, versículo 12, vemos otra característica. El versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué dice? Corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Claro, es un efecto dominó, ¿verdad? Si dejo de atender al Evangelio, si dejo de considerar al apóstol, ¿verdad? Y al sumo sacerdote, si no pongo atención en las primicias, ¿verdad? Si endurezco mi corazón, bueno, entonces dice el versículo 12 que muchos de ellos tenían un corazón malo, que estaban siendo incrédulo, y una de las evidencias más peligrosas es apartarse del Dios vivo, apartarse del Dios vivo. Hermanos, nos bastó solamente 3, 4 versículos para darnos cuenta que algo serio está pasando en el corazón de la iglesia de ese tiempo. Y hermanos, no sé cómo vengan en esta mañana, no sé cómo esté su relación con Dios, ¿verdad? Pero estoy seguro que Dios va a hablarte por medio de su palabra en esta mañana. No sé si estés desanimado, no sé si has dejado de considerar las partes del Evangelio, pero Dios quiere enfocarnos una vez más a lo que es Cristo y la obra que Él hizo a favor de cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos, amados hermanos, estas diferentes advertencias, se empieza a dar la impresión de que no solamente el autor está dando el problema, sino que en algún momento de la carta va a llegar también a la solución. Si Dios nos permite, vamos a llegar a ella por medio de la serie, pero me encanta el inicio de esta carta. Hay un problema, hay una solución. Para llegar a la solución, empieza en el versículo 1 con una palabra que es por sobre todas las cosas. La primer palabra que menciona en el capítulo 1, versículo 1, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es? Diga conmigo: Dios. Esta carta, hermanos, es una carta que desafía a todos los tipos de literatura o de géneros literarios. Si usted y yo
hoy decidíamos estudiar este fenómeno que se conoce como el fenómeno religioso, va a ver ahí en primer lugar o como inciso A, el fenómeno religioso siempre se va a empezar, si me ayudan con la siguiente diapositiva, en el fenómeno religioso siempre se empieza ¿con quién? Con el hombre y no se empieza con Dios. Desde que Adán y Eva pecaron, ellos perdieron la relación que tenían con Dios. Dice la palabra de Dios que murieron espiritualmente y a partir de ese momento hasta hoy en nuestros días, los seres humanos han tratado constantemente de volverse a ligar con Dios. Por eso se le llama religión, porque quieren volver a ligarse, quieren volver a establecer una relación con Dios. Por medio de esta necesidad que se tiene en el corazón, por medio de esta búsqueda, ahora actualmente existen más de 2.800 religiones que están buscando constantemente adorar y conectarse de alguna forma con una deidad. Si tú estudias, amados hermanos, cada una, y lo digo sin temor en mis palabras y en mi corazón, el 80-90% de las religiones, su enfoque es totalmente antropocéntrico, así se le llama. Está totalmente centrado en la necesidad del hombre. En el campo secular y en cuanto a la religión, se da por sentado que la religión empieza con el hombre, la religión sale del hombre, la religión sirve al hombre y la religión solo tiene validez en la medida en que es útil para el hombre. El hombre, amada iglesia, es el centro, es el foco de atención. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, por eso decimos que es un libro que desafía a toda literatura religiosa, la Biblia no inicia con el hombre. El primer causante o la primera causa, ¿quién es, hermanos? Es Dios. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36, yo se lo leo, dice: de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Repito, Romanos capítulo 11, versículo 36, dice: de Él y por Él y para Él son ¿cuántas cosas, hermanos? Son absolutamente todas. Pensemos en el libro de los orígenes, en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era ¿quién? El Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vienes a la carta de los Hebreos y te das cuenta que el autor pone en primer lugar y la base de toda su homilía, de su predicación y de su doctrina es Dios, hermanos. Aquellas personas que estaban desanimadas, aquellas personas que no estaban prestando atención al evangelio, aquellas personas que estaban endureciendo su corazón en contra del Dios vivo y verdadero, en vez de prestar su atención en sus corazones, les dice: no se trata de ustedes, se trata de aquel que hizo los cielos y la tierra, se trata de Dios. Dios, hermanos, es la gran premisa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Este Dios único e inconfundible es el comienzo de absolutamente todo. Dice la Biblia que Dios es el alfa y la omega, es el principio y el fin tanto de la creación, pero también Dios es el inicio de toda la revelación. Hermanos, en contra del fenómeno religioso, la revelación no es una iniciativa humana. Los escritos del Antiguo Testamento, aunque fueron redactados por hombres, no son una obra meramente humana. El origen de todo está en Dios, pues Él es la primera causa de nuestras vidas. Amén. Él es la primera causa de la creación, Él es la causa de la iglesia y Él es el autor de nuestra salvación. Mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que su sangre nos limpiara a cada uno de nosotros de todo pecado.
la preeminencia o el primer lugar lo tiene Dios. ¿Lo cree? Después de Dios, ¿verdad?, de iniciar de esta manera tan hermosa su carta, hay una coma y nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios tuvo una acción o ha tenido una acción. Dice, Dios habiendo hablado. Vamos a ver esta segunda frase. Habiendo hablado, ¿a qué significa? Podemos ver el Dios en el cual estamos hablando, el alfa, el omega, el principio, el fin. Ese Dios ha decidido revelarse y ha decidido tener una relación con los seres humanos. El Dios del cual estamos hablando, amada iglesia, no es una fuerza impersonal, no es una abstracción o solamente una energía. Quiero que entendamos que solamente una persona tiene la capacidad de hablar y tiene la capacidad también de comunicarse. Yo no sé si ustedes cuando fueron a la escuela, ¿verdad?, en la primaria, yo me acuerdo mucho de una clase en donde me dijeron los pasos de la comunicación. Siempre hay un emisor, ¿se acuerdan? Hasta lo ponen con dibujitos. Hay un emisor, hay un mensaje y hay ¿qué? Un receptor. Y todo esto, cuando tú ves el plano o cuando tú ves los iconos o las ilustraciones, estos siempre se centran en una peculiaridad que tienen los seres humanos, porque solamente las personas tienen la capacidad de hablar, de decir un mensaje y de recibir también ese mensaje como receptor. Hermanos, Dios al hablar, síganme con mucho cuidado, se revela como un ser personal y que está buscando nuevamente establecer su relación con alguien que está totalmente enemistado. Dios es un ser personal que se comunica con el hombre. El hecho de que Dios haya hablado es un hecho claro y es un hecho también contundente de que Dios no se esconde de su creación. No se comunica solamente con los seres espirituales. El Dios verdadero, síganme con mucho cuidado, decide no callarse, sino que más bien se deleita en revelarse y relacionarse con nosotros. Vuelvo al inicio, Génesis capítulo 3, la caída del hombre. El hombre decide pecar y desobedecer al mandato divino. Y la primera acción que tiene el hombre es tratar de esconderse de Dios. ¿Se acuerdan? Adán y Eva tratan de esconderse, ¿verdad? Y en ese intento, ¿quién es el que los sale a buscar, hermanos? Es Dios. Dios va a su encuentro y les dice, ¿dónde andabas? ¿Tú crees que Dios no sabía dónde andaba? Claro que sabe dónde andaban. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, es sobrenatural, Dios es poderoso. Le está dando una oportunidad al hombre para que se arrepintiera, pero si tú te das cuenta, desde el Génesis siempre ha sido Dios en dar el primer paso para buscar una reconciliación con la raza humana caída. En segundo lugar, si estamos hablando acerca del fenómeno religioso también, ¿verdad? Vamos a ver como inciso B, que en el fenómeno religioso, la religión empieza, dijimos en el inciso A, empieza con el hombre, no empieza con Dios. Y como inciso B, hermanos, vamos a ver que primero en la religión el hombre habla y después de que el hombre habla, después de que el hombre busca, ya sea intencional o accidentalmente, entonces la deidad o el Dios se revela o contesta de alguna forma a esa búsqueda insaciable. No sé si me van siguiendo. La religión o las religiones tú las buscas y tú vas a ver que más del 80% de su historia dice que un hombre fue el que buscó a la deidad y que en esa búsqueda, ya sea intencional o accidental, la deidad contestó de alguna forma. Pero hermanos, la palabra de Dios nos dice que Él se deleita en revelarse y relacionarse con todos nosotros. Tanto es así que también en el libro de Romanos, en los primeros versículos, dice que las cosas invisibles de Dios, hermanos, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de ¿qué? A través de la creación, dice la palabra. De modo que el hombre no tiene excusa. Dios
se deleita en revelarse a la humanidad. Y en este sentido, hermanos, del concepto de revelación, en la Biblia está en el polo opuesto de la religión. Es Dios quien se ha revelado a sí mismo y no el hombre el que ha descubierto o ha inventado a Dios. Dios toma la iniciativa en la revelación y por lo tanto también toma la iniciativa en nuestra salvación. Amén. Pues vimos Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios. ¿Qué es lo que ha decidido Dios? Revelarse hacia la humanidad, hablando, dice la palabra de Dios, pero dice también una característica bien importante. Dice que no solamente habló una vez, no dice solamente que habló 2 veces, no dice que habló 3 veces. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que habló, diga conmigo, muchas. Fuerte, muchas. Dios ha hablado muchas veces. ¿Hay alguna duda que Dios es el que se quiere revelar al hombre? Él lo ha hecho muchísimas veces. Si usted y yo vamos al Pentateuco, una de las frases que más se repiten son: y dijo Dios, y dijo Dios. Y vio Dios que era bueno en el Génesis. Y le dijo a las aguas, y le dijo a las aves, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. En los libros proféticos, cuando Dios levantaba a un profeta en medio de su pueblo, los profetas decían: así dice el Señor. Así dice el Señor. A lo largo de toda la historia bíblica, pero sobre todo en el Antiguo Testamento, Dios le habla a Adán y a Eva de una manera clara y audible. Dios le habla a Caín cuando tuvo el momento con su hermano Abel, que qué había sucedido. Dios habla a Noé para que construyera un arca. Dios habla a Abraham para decirle en cuanto a sus generaciones. Dios le habla a Isaac, Dios habla a Jacob, Dios habló a Moisés, Dios habló a Josué, Dios habló a David y a Salomón, a Malaquías, a Isaías, a Esdras, a Oseas, a Jonás. Hermanos, hay una larga lista de autores, de profetas, de personas que recibieron el mensaje de Dios y que muchas veces hablaron de parte del Señor. Por eso el libro de los Hebreos dice: Dios ha hablado no solamente una, no solamente 2. Tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento, creo que son 39, que nos hablan de cómo Dios habló muchas veces a la humanidad. Ahora, síganme con mucho cuidado, hermanos. Esta frase que dice que habló muchas veces, en la traducción hebrea también se puede decir que habló en muchas porciones. Lo repito, habló en muchas porciones o en muchas partes. Si nosotros lo queremos entender de otra forma, Dios habló por etapas. Lo que Dios le reveló a Adán y Eva no fue una revelación completa, solo fue un fragmento. Lo que Dios le reveló a Noé y Abraham no fue una revelación completa, solamente fue un fragmento. Es decir, que en el Antiguo Testamento el mensaje de la revelación de Dios era progresivo y no era total. Era progresivo y no era total. Conforme iban pasando las épocas, conforme iban pasando los días, conforme iban pasando los años, los siglos, Dios se iba revelando de poco a poco. Es como si diera una palabra y esperara un tiempo para que la humanidad la pudiera digerir, la pudiera entender, y así paulativamente y progresivamente Dios se iba manifestando. De tal manera que si nosotros lo vemos como un rompecabezas, Adán y Eva ponían una pieza, Abraham ponía otra pieza, Isaac ponía una pieza, Jacob ponía otra, Moisés y todo, pero nunca fue de una manera total, y es por eso que Dios tuvo que hablar muchas veces. ¿Va conmigo? Al ser progresivo el mensaje del Antiguo Testamento, estamos diciendo que es un mensaje parcial y fragmentario. Ninguno recibió toda la revelación.
Volvemos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y continuamos con la lectura de nuestro pasaje. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces, y después ¿qué dice? De muchas maneras. Ahora, en este tercer punto, hermanos, o en esta tercera frase, de muchas maneras, vemos la naturaleza multiforme en la que Dios decidió revelar su mensaje. Dios lo hizo de muchas maneras. Vuelvo a hacer la misma pregunta del inicio. ¿Caben dudas de que Dios se esconde de su creación? Ninguna. Dios ha hablado muchas veces, pero también lo decidió hacer por medio de muchas herramientas, y esto quiere decir que utilizó distintos modos de comunicación, distintos modos de comunicación. Por ejemplo, ahí vemos una ilustración, ¿verdad? Es cuando el rayo de la luz pasa a través de un prisma. ¿Qué es lo que sucede con esta luz? Esta se divide en colores. Esto se llama la multiforme, ¿verdad? El abanico de la luz que entra a través de un prisma. Hagan de cuenta que si nosotros trasladamos este concepto, sucedió lo mismo. Dios dio el mensaje, pero los colores representan las diferentes formas en las que se expresaron los mensajes de parte de Dios. En algunas ocasiones fueron por medio de visiones. Por medio de visiones. Tú lees, por ejemplo, la carta de Isaías. Síganme ahí en sus Biblias, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver rápidamente. Isaías, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a ver la primera palabra de este texto. Dice visión, ¿se dieron cuenta? De Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Pero ¿qué dice la primera palabra? Visiones. ¿De qué otra manera, de qué otra forma o qué método de comunicación utilizó a Dios? No solamente visiones, también lo vamos a ver ahí en la pantalla, fue por medio también de sueños. Fue por medio de sueños. Acompáñame ahora a Daniel. Vamos al libro de Daniel rápidamente. Perdón. Daniel capítulo 7, versículo 1. Daniel capítulo 7, versículo 1. ¿Está ahí? Dice la palabra de Dios: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel ¿qué? Un sueño, dice, y visiones de su cabeza mientras estaba echándose una Heidi de media oruga. Mientras estaba tomando una siesta, ¿verdad? Luego escribió el sueño y lo relató, lo principal, ¿de qué? Del asunto. Vemos la multiforme manera de comunicar Dios los mensajes. Por eso dice el autor, muchas veces y de muchas maneras, por medio de visiones, por medio de sueños, pero también vemos que es por medio de ángeles. Vámonos ahí también a Daniel capítulo 8, vámonos rápidamente. Daniel capítulo 8, si me siguen con mucho cuidado, versículos del 15 en adelante. Capítulo 8, del 15 en adelante. Dice la palabra de Dios: luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol y postrándose al oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para que la casa de Judá hacer la abominación que hacen aquí. Después me han llenado de maldad de tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mi oído con gran voz, y no los oiré. Pero está hablando de la parte también del mensaje de los ángeles. Apocalipsis capítulo 22, versículo 8, acompáñenme rápidamente.
Apocalipsis capítulo 22, versículo 8. Apocalipsis 22, 8 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar ¿a quién? A los pies del ángel que ¿qué hacía? Que me mostraba estas cosas. Hermanos, vemos las maneras. De una forma fue en visiones, en otro momento fue por medio de sueños, por medio de los ángeles, o incluso, como vemos ahí en el último icono, de forma directa. ¿Ustedes se acuerdan de la zarza ardiente que habló con Moisés, verdad? Que hasta le dijo Dios que se quitara el calzado porque el lugar en donde estaba pisando era un lugar, ¿qué? Santo. Hermanos, no cabe duda la multiforme manera de comunicarse de Dios con los hombres. Muchas veces por medio de tantas maneras, pero aparte nosotros no debemos de olvidar la gran diversidad que tenemos dentro de la literatura, dentro de las escrituras. Los autores del Antiguo Testamento escribieron la revelación divina de diferentes formas, como poesía, en algunas veces como prosa, en algunas veces como discursos, como sermones, con leyes, con refranes, con narración histórica o narraciones apocalípticas. Pero si hay algo que usted y yo podemos ver, es que Dios está interesado en que todos nosotros entendamos ¿qué, hermanos? El mensaje. Dios quiere que todos nosotros entendamos el mensaje. Una vez estamos en el Instituto Bíblico, estamos en el ITI, estamos en primer año, y en una ocasión, ¿verdad?, se levantó un joven como de 14, 15 años. Nosotros damos oportunidad a que si quieren entrar niños de 8, de 9 años, puedan entrar a conocer y estudiar las escrituras, pero se levantó este joven y nos dijo: David, yo voy a desistir de mis estudios. Hasta que lleguemos al Nuevo Testamento, regreso porque el libro de Números se me está haciendo muy complicado. Mi hijo, esto yo no lo puedo entender, esto es para personas adultas mayores, así me dijo. Dijo, literalmente es para hombres y mujeres de 50 años, 60 en adelante. Yo dije, qué tremendo, si Dios quisiera revelarle el mensaje solamente a este grupo de personas, entonces lo hubiera hecho de una manera en específica, pero hay una variedad y una riqueza tan grande en las escrituras que tanto un niño, cuando ya es consciente y puede leer y puede captar, puede entender las verdades espirituales, tanto un hombre también mayor, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra en nuestros corazones. No estamos solos. El Espíritu Santo tiene un ministerio que es guiarnos a toda la verdad revelada. Yo le dije, querido amigo, si te vas a perder de un buffet espiritual tremendo. Me dijo, es que el libro de los Números no debería de estar en el canon, está bien difícil. Digo, espérate a que llegues a Hebreos o Apocalipsis. Se requiere de mucho esfuerzo, pero podemos entender porque Dios lo ha dicho muchas veces, como nosotros conocemos, con manzanitas. ¿Viene conmigo? ¿Sí va conmigo o no? Volvemos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y vamos exponiendo, ¿verdad? Estas palabras, estas frases. Dios, habiendo hablado muchas veces, y después dice, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Este tiempo al cual Dios se está refiriendo es a todo el tiempo, la dispensación de la ley. Todo el tiempo del Antiguo Testamento, todo el tiempo antes de Cristo, Dios se tenía que revelar o se reveló de esta manera, por medio de los profetas, por medio de los ángeles, y la revelación era, ¿verdad?, dirigida hacia un grupo en específico. Dice a los padres, a los patriarcas, a las cabezas, porque ellos eran los encargados de transmitir las verdades espirituales a las siguientes generaciones.
Pero eso era en otro tiempo, hermanos. Dice, en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero en el versículo 2 ya entramos todos nosotros, y quiero que sean muy cuidadosos en lo que dice la palabra. Dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado, ¿de qué manera o a través de quién? Por medio del Hijo. Esto es increíble y hermoso. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, ¿te das cuenta? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? Hizo el universo. Ahora bien, síganme con mucho cuidado. Mientras veíamos la naturaleza parcial o la revelación progresiva, fragmentaria e incompleta del mensaje de Dios en el Antiguo Testamento, Dios había hablado en porciones, en etapas y progresivamente. Por vía de contraste, según los versículos, si nosotros contrastamos este pasaje, podemos deducir, síganme con mucho cuidado, que la revelación de Dios en Jesucristo es completa y es final. La revelación de Dios en Jesucristo es completa y es final. En el Hijo llegamos a la culminación, podemos llegar a un mensaje que es definitivo. Vean las palabras de Calvino en la siguiente expresión, es una frase que me gustó mucho. Vean lo que dice ahí. Dice, la diversidad de visiones y medios usados en el Antiguo Testamento indica que existía un estado de cosas no definitivo. Pero cuando habla de los postreros tiempos, hermanos, un pequeño paréntesis, es después de la primera venida de Cristo a cuando Cristo venga por segunda vez. Todo ese periodo es en el que nosotros nos encontramos, estamos esperando la venida. Este tiempo, la Biblia le denominan los postreros tiempos. Aquí dice, según Calvino, pero cuando habla la vida de postreros tiempos, insinúa, fíjense muy bien, que ya no hay razón para esperar una nueva ¿qué? Revelación. Ya no hay más. Ya todo fue revelado, hermanos. Ya tenemos 66 libros y el que le agregue o le quite algo a esta Biblia puede encontrarse con una maldición. Ya todo fue revelado. Y dice aquí, porque lo que Cristo trajo no fue algo eventual, lo que Cristo trajo fue algo definitivo. Aquellas personas que están buscando más revelación de parte de Dios, uno le tendría que preguntar, ¿ya estudiaste la vida de Jesucristo? Claro que sí. ¿Por qué me preguntas eso? Porque si uno estudia al Hijo, uno estudia su ministerio, uno estudia la cristología, los evangelios, se va a dar cuenta que ya no hay necesidad de agregar absolutamente nada. El evangelio, amada iglesia, está completo. Fíjate lo que dice ahora la siguiente parte. Si ahí, no sé si lo puse en las pantallas, pero dice, nosotros pues, es la siguiente parte de Calvino, tenemos el privilegio de vivir en un tiempo en que no solo recibimos un mensaje por parte de Dios, sino que además conocemos a Dios en el mismo mensajero. ¿Va conmigo o no va conmigo? Hermanos, vivimos en un tiempo de muchos privilegios y muchas bendiciones. No porque solamente recibimos un mensaje de parte de Dios, sino que además conocemos a Dios a través del mismo mensajero que es el Verbo encarnado, es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo ya no tenemos por qué vivir con incertidumbre de lo que acontezca en el futuro. Así a lo mejor vivían algunos en el Antiguo Testamento porque la revelación era fragmentada.
Y ellos a lo mejor podían vivir con cierta incertidumbre de no saber qué va a suceder después, pero nosotros vamos a las Escrituras y la revelación es completa. Tú ya conoces, o espero, o se pretende que conozcamos ya la cronología bíblica. Sabemos en dónde estamos y sabemos que viene, y lo que viene no es desesperanzador, todo lo contrario. 1 Pedro dice que tenemos una esperanza viva, que es incontaminada, incorruptible e inmarcesible. Aunque pase el tiempo, nuestra esperanza en Cristo no se puede marchitar como se marchitan las flores o las hojas, porque está guardado en los cielos por el poder de Dios. Y eso, amada iglesia, es la suficiente fuerza y ánimo que tú necesitas para seguir congregándote. Es el suficiente ánimo que necesitas para seguir viviendo en santidad. Es el suficiente motor que necesitamos para vivir como es digno del Señor. Colosenses 1:10 dice: agradándole en todo, llevando fruto a toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La pregunta es: ¿de dónde entonces brota el desánimo de la iglesia? ¿Por qué hay gente tan desanimada? ¿Por qué hay gente que deja de congregarse? ¿Por qué hay gente que no quiere vivir en santidad? Porque deja de poner sus ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Dios nos habla en Jesucristo no solo por medio de palabras, sino a través de su vida y de sus actos. Y hermanos, aquí está el meollo del contraste entre el mensaje de antes y el mensaje de ahora. En los dos casos Dios habla, pero ahora el mensaje no solo es perfecto por ser definitivo, sino que es perfecto por el vehículo de su transmisión. Es Cristo, el Hijo de Dios. Vea lo que dice Juan capítulo 1, versículo 18. Ya vamos casi terminando. Juan capítulo 1, versículo 18. ¿Está ahí? Dice la palabra de Dios: a Dios nadie, ¿quién? Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Jesucristo, que está en el seno del Padre, el Hijo que dice, Él le ha dado ¿a qué? Wow, le ha dado a conocer. Repito, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 7, versículo 16, síganme rápido. Juan capítulo 7, versículo 16. ¿Está ahí? Cristo, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino ¿de quién? Sino aquel del quien ¿qué? Del que me envió. Ahora Juan capítulo 14, versículo 9. Síganme con mucho cuidado. Juan 14, 9. Jesús le dijo a Felipe, que le había preguntado: muéstranos al Padre. En el versículo 8 Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y en el versículo 9 Jesús le responde: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Él es la imagen del Dios invisible, hermanos. Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Quiero cerrar con este último relato. Seguramente ya lo conoces, pero fíjate, solo vimos 2 versículos y si Dios nos da la oportunidad, vamos a seguir estudiando los siguientes capítulos. Pero si tú vas también al Evangelio de Juan, capítulo 6, en el capítulo 6 se da un fenómeno que se le llama la deserción más grande de los discípulos de Cristo de toda la historia. Dice la palabra de Dios que iban muchos discípulos caminando junto con Cristo, y cuando Cristo les hablaba que Él era el pan de vida, muchos de sus discípulos no lo quisieron creer. Esto fue abominación, fue herejía, y ellos dijeron: ya no te vamos a seguir más.
Dice Juan capítulo 6, versículos 60 y 66, creo que es el 66, dice la palabra de Dios que volvieron atrás. Ya se habían enlistado en la escuela de Cristo, ya eran militantes de Cristo, pero ellos decidieron abandonar a Jesús. Y en este contexto, Jesús se voltea a ver a uno de sus discípulos, a Pedro. Y Jesús le hace una pregunta a Pedro y le dice: ¿tú también me vas a abandonar? Y la respuesta de Pedro, amados hermanos, es la frase que cada uno de nosotros debemos de mantener en nuestra mente y en nuestro corazón cada vez que nos sintamos tentados de abandonar la fe y la iglesia. Pedro le responde: Señor, ¿a dónde más iría si solo tú tienes ¿qué? Palabras de vida eterna. Amada iglesia, el mundo puede ser muy elocuente. El mundo puede ser muy elocuente. El dinero tiene poder, sí, te puede dar el poder de comprar lo que quieras. La fama tiene poder, sí, tiene mucho poder para abrirte puertas en muchos lugares, pero solamente Dios, amados hermanos, es el único que tiene el poder de darle a una persona muerta espiritualmente la vida eterna. La vida eterna no se compra ni con dinero, ni con fama, ni con empresas, ni con sabiduría. La vida eterna se alcanza a través de Cristo Jesús. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Primera Juan dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. No podremos venir más a condenación. Hermanos, Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Por eso dice el libro de los Hebreos que a Él le tenemos que poner mucha atención. Mucha atención. ¿Cuál fue el antídoto para el desánimo de los hebreos? Fue la persona de Cristo. Quiero que cierren sus ojos ahí desde sus lugares, desde donde están. Repito, como inicié en el estudio, no sé cómo vengas en esta mañana. No sé cómo esté tu vida espiritual, no sé cómo esté tu cristianismo. Pero fíjate, cristiano significa ser seguidor de Cristo. Y a lo mejor has pasado tiempo ya en la iglesia y te has desanimado y te has hecho preguntas como: ¿valdrá la pena, Señor, seguir congregándome? ¿Valdrá la pena seguir manteniéndome en santidad? ¿Valdrá la pena, Señor, seguir siendo obediente? ¿Valdrá la pena, Señor, ser diferente, ser como Cristo? Y hoy Dios nos pregunta a todos nosotros: ¿a dónde más iríamos? ¿A dónde más podrías ir, amado hijo y amada hija? ¿Quieres ir tras el dinero? Te va a llevar por un momento, te va a llenar por un periodo nada más. ¿Quieres ir tras la fama? Te va a abrir puertas, pero dentro de un tiempo muchos se van a olvidar de ti. ¿Quieres ir tras las cosas materiales? Nada de lo que podamos hacer aquí en la tierra va a trascender al reino de los cielos. La única pregunta que nos tenemos que hacer es: Padre, ¿a dónde más podríamos ir? Ni el dinero, ni la fama, ni el mundo puede darnos lo que tú ya nos diste en tu Hijo, que es la vida eterna. Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, a quien recordamos hoy juntos. Gracias, Señor, porque muchas veces hablaste, porque hablaste de muchas maneras y solo podemos ver tu gracia y tu misericordia en esto. Pero hoy nos hablas a través de tu Hijo. Y tu Hijo dijo en la cruz: consumado es. Vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Creemos, Señor, en Él, que Él fue sepultado, pero que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Gracias, Padre, por esta esperanza eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias.